Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 196. Bell podía sentir claramente que su comprensión de los Spartoi se había profundizado tanto que ahora estaba apuntando instintivamente a las piedras mágicas escondidas en sus cráneos. Pero ¿de dónde había salido este instinto? Él no tenía ni idea. Sabía que el gremio ofrecía estrategias para lidiar con muchos tipos de monstruos, pero como siempre había sido cauteloso, solo había estudiado los datos de los monstruos durante los primeros 10 pisos. Para aprender sobre criaturas de niveles más profundos, tenías que pedir prestados libros adicionales. Sin ellos, era imposible comprender sus rasgos en detalle. Entonces, ¿cómo supo algo de los Spartoi? Bell recordaba claramente no haber comprado ninguna información sobre monstruos más allá del 10º piso. Entonces, ¿cómo podría estar tan familiarizado con ellos? Ni siquiera él podía explicarlo. Se sintió como, después de derribar a los primeros Spartoi, de repente supo dónde estaban ubicadas sus piedras mágicas. Además, basándose en la observación, Bell pudo confirmar que Spartoi no tenía mucho rango visual, pero que su audición era extremadamente aguda, con una gran capacidad para identificar sonidos espacialmente. Si no hubiera sido tan cauteloso habitualmente al entrar al piso, ya estaría rodeado. Pero eso solo lo hizo más extraño. Porque se había centrado instintivamente en estos detalles y había descubierto los rasgos del Spartoi tan rápidamente. No entiendo esto en absoluto. Bell miró por el suelo al Spartoi restante. Frunciendo el ceño ligeramente, se volvió y decidió irse. Continuar más profundo en la mazmorra, sin comprender primero los cambios que ocurrían dentro de él, era claramente imprudente. Era esta falta de control lo que Bell odiaba más. La próxima vez que volviera a explorar, definitivamente estaría preparado para los pisos intermedios. Pero antes de eso, necesitaba descubrir qué le estaba pasando. En el camino de regreso, Bell redujo el paso. Mientras caminaba, seguía pensando mucho en el fenómeno que acababa de experimentar. Es tan extraño. Todo lo que sabía era el nombre Spartoi, entonces, ¿cómo me estoy familiarizando de repente con ellos? La primera vez que clavó su espada en un cráneo, fue simplemente porque parecía el único lugar donde se podía esconder algo. Era obvio que la piedra mágica del Spartoi estaría dentro del cráneo. Entonces, cuando hizo ese primer movimiento, Bell ni siquiera había apuntado a golpear la piedra directamente. Sin embargo, tuvo suerte y la atravesó de un solo golpe. Pero la segunda vez, esa vez, apuñaló directamente en el cráneo, y estaba seguro de que había apuntado a la piedra mágica. No conscientemente, sino subconscientemente. Sus instintos se habían alineado perfectamente con la posición de la piedra mágica, y ese ataque subconsciente había dado un golpe limpio y crítico. Lo que significaba que algo andaba seriamente mal con ese instinto. La salud robusta no debería tener una habilidad como esta. Lo primero que Bell descartó fue el concepto de salud robusta, que se había inculcado a sí mismo ayer mismo. Ese concepto mejoró estrictamente la fuerza física. No debería ser capaz de desencadenar reacciones subconscientes como esta. Entonces, la salud robusta claramente no fue la verdadera causa. Eso dejó solo una posibilidad. El mejorado Kuhit Kanesada. Parece que tiene que ser Kuhit Kanesada. Bell no era exactamente un maestro de la deducción, pero incluso él podía ver el patrón. Desde ayer, los únicos cambios que había hecho fueron aplicar salud robusta a su cuerpo y luego mejorar Kuhit Kanesada hace poco tiempo. Sin mencionar que esta Kuhit Kanesada le había sido arrebatada a la propia Boichiki. Debe ser una reacción en cadena causada por el nuevo rasgo de la hoja. El rasgo de atravesar todas las cosas se basa en la raíz. Poder percibir la muerte de todas las cosas y, al hacerlo, poder atravesar cualquier cosa con facilidad. En cierto sentido, eso es algo que solo alguien como Boichiki, quien registra comienzos y finales, realmente puede comprender.
La muerte es el fin. Es porque el vacío entiende la muerte, ve a través de ella, que es posible cortar cualquier cosa tan fácilmente. En cierto modo, esta propiedad probablemente se había impreso en Kuhit Kanesada después de innumerables usos por parte de Boichiki, manifestándose como su rasgo actual. Entonces, ¿cómo fue capaz de usar este concepto alguien como él, que carecía de esa percepción fundamental de todos los comienzos y finales? Esa pregunta hizo que Bell se detuviera. Entonces, comenzó a entender de dónde venía ese extraño sentimiento antes. No hay necesidad de pruebas. Si este es realmente el caso, entonces esta espada está a punto de arrastrarme a algo increíble. Una posible respuesta había surgido en la mente de Bell, y le hizo temblar. Estabilizó su respiración. De repente, una oleada de movimientos monstruosos resonó en sus oídos. Bell se detuvo abruptamente, justo cuando una hormiga asesina brotó del suelo frente a él, lo que lo hizo fruncir el ceño. ¿Qué bastardo atrajo estas cosas? Este era el quinto piso de la mazmorra, ya cerca de la superficie. Normalmente, esta área era cazada por aventureros de nivel 1. Pero alguien claramente había despertado un enjambre de hormigas asesinas a propósito, probablemente preparándose para un atraco. Y por eso no confío en ningún otro aventurero. Manteniendo su sigilo, Bell siguió a las hormigas asesinas para ver qué estaba sucediendo. A medida que se movía, podía escuchar aún más hormigas asesinas reuniéndose en la distancia. En medio de sus murmullos, también captó el sonido de las voces cercanas. Arde, no estás pensando en relajarte de nuevo como la última vez, ¿verdad? Era la voz de un hombre, pero el nombre Arde hizo que la expresión de Bell cambiara sutilmente. Liliruka Arde. Eso lo explica, no es de extrañar que esta escena y esa línea parecieran familiares. Ahora tenía sentido porque esa extraña sensación de déjà vu lo había golpeado con tanta fuerza. Esta sería la tercera vez que se encontraría con esa chica Payun en la mazmorra. Parece que no importa lo cuidadoso que sea, el destino insiste en que siga cruzándome en mi camino con ella. Aunque esta vez parece que será la última. Bell siguió siguiendo a las hormigas asesinas. Después de pasar por una rama en el túnel arrastrándose con ellos, finalmente vio la escena. 3 aventureros y la chica Payun suspendida en el aire. No se necesitaba explicación. Bell entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Mirando a la niña colgando en el aire, parpadeó por un momento y luego esbozó una leve sonrisa. Parece que la suerte está de tu lado. Ahora tengo una buena razón para intervenir. Capítulo 197. Me han engañado. En el momento en que Liliruka Arde fue expulsada por sus compañeros de familia, toda esperanza salió de su corazón. Ella debería haber sabido que no debía confiar en los aventureros. Con fines de lucro, los aventureros se rebajarían a cualquier nivel, sin importar cuán inmundos fueran. Y ella no lo negó, estaba tan sucia como ellos. Para lograr sus propios objetivos, para liberarse de Soma Familia, ella misma había hecho muchas cosas viles. Incluso había atraído a aventureros a la muerte solo para reclamar su legado. Tal vez esta era la retribución que merecía. Su cuerpo se derrumbó débilmente en el suelo mientras miraba impotente a las hormigas asesinas que se acercaban lentamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? Acostada allí, Liliruka escuchó una voz familiar e instintivamente miró hacia arriba, solo para ver a los 3 que la habían usado como cebo, ahora congelados en su lugar. Al verlo, no pudo evitar reírse. Jajaja, parece que vas a morir aquí, igual que Lily. Para Liliruka, la muerte en este momento casi se sintió como una liberación. Ella sabía que no había forma de salir de este lugar. Toda la riqueza que había reunido minuciosamente para escapar de Soma Familia, y ella ni siquiera podría gastarlo. Fue enloquecedor. Pero ¿qué podía hacer ella al respecto? ¿Podría alguien tan sucio como ella esperar que un héroe la salve? ¿Podría valer la pena salvar a alguien como ella? Liliruka se rió amargamente. Quizás este fue el único momento en el que pudo reír sin restricciones, cuando finalmente pudo burlarse de esos aventureros que la despreciaban, que la trataban como nada más que una herramienta. Arde. El Chientrope que lideraba el grupo apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que se romperían, pero incluso cuando la rabia se apoderó de su cuerpo, no pudo moverse ni un centímetro. Tú hiciste esto, ¿no es así? Liliruka lo miró con puro desprecio.
¿Era este tipo realmente un aventurero? Ni siquiera podía decir si ella lo había hecho. Sí, fui yo. ¿Y qué? Quiero que todos ustedes mueran aquí conmigo. Todo lo que había embotellado finalmente explotó en ese momento. Ella no tenía más que desprecio por esos aventureros codiciosos. Sus habilidades no eran impresionantes, sin embargo, lo único que les importaba era desangrarla. ¿Estos cabrones se atrevieron a llamarse aventureros? La enfermó. Y no estoy mejor. Yo también soy asqueroso. Aunque despreciaba la codicia de otros aventureros, Liliruca no podía negar lo repulsiva que era. ¿Cuántos había sacrificado ya para servir a sus propios fines? Ella recordó el número con demasiada claridad. 13. 13 aventureros habían muerto a causa de sus acciones, indirectamente, tal vez, pero no menos reales. Fue fácil. Usa monstruos de mazmorras, suelta cebo para atraerlos y luego roba lo que necesitaba mientras se desarrollaba el caos. Los monstruos se encargarían del resto. Nadie lo rastreó hasta ella. El hombre a cargo tembló ante sus palabras, las venas de su cuello abultadas, pero su cuerpo aún estaba bloqueado, ni siquiera podía pararse. Y con el enjambre de hormigas asesinas por todas partes. Si no se hubieran detenido misteriosamente, ya estarían muertos y devorados. Todo lo que podía hacer ahora era bajar la voz. Arde, no necesitamos llevarlo tan lejos. En aras de la supervivencia, incluso el líder de los Chientropes, alguien que generalmente menospreciaba a sus seguidores, optó por comprometerse. PFFT. Liliruca no pudo contener la risa. Oye, aventurero, no crees seriamente que Lily hizo esto, ¿verdad? Lily no tiene ese tipo de poder. Si Lily lo hiciera, te habría matado todo el tiempo que tuvo la oportunidad. Su voz rebosó de desprecio una vez que la risa se calmó. Ella iba a morir de todos modos, ya no tenía sentido seguir siendo humilde. Liliruca aún recordaba la apariencia arrogante que tenían estas personas hace unos momentos. Honestamente, ella hubiera preferido verlos actuar tranquilos y arrogantes incluso cuando murieron. Pero no, ahora que la muerte los miraba a la cara, no podían mantener esa actitud superior que le habían mostrado. Arde, perra sucia. El hombre se quebró, perdiendo toda compostura. Si su cuerpo no hubiera estado paralizado, probablemente se habría apresurado a estrangularla con sus propias manos. Pero no podía moverse, y ver eso solo hizo que Liliruca fuera aún más indiferente. Sabiendo que este era su karma, no sintió miedo, ni pavor. Para alguien como ella, nacida en la familia Soma, morir tarde o temprano no marcaba una diferencia real. Pero ella estaba cansada. Ella no quería seguir viviendo como lo había hecho, arrastrándose, halagando a los aventureros por sobras. Quizás morir aquí como parte de su propia retribución no fue tan malo después de todo. Tan cansado. Frente a la muerte, Liliruca estaba inquietantemente tranquila. Ella simplemente lamentó haberse unido a la familia Soma. Ese había sido su primer error. Abuelo, abuela, gracias por recibirme en ese entonces. Pero realmente no soy más que un problema. Quizás esto es lo que merezco. Justo en ese momento, el sonido de pasos silenciosos llegó a los oídos de todos los presentes. El hombre Chientrope fue el primero en ver a alguien con capa y capucha acercándose. Oye, hermano. Tenemos dinero. Un enorme alijo escondido en una bóveda. Déjanos ir, y es todo tuyo. El hombre entendió claramente. En este punto, era su vida o su oro. Si se aferraba a ambos, terminaría como la chica que usaron como cebo. La figura encapuchada lo miró. Justo cuando el Chientrope pensó que sus palabras habían funcionado, el hombre respondió. Parece que es solo una contaminación menor. La clave no está en ellos después de todo. Cómetelos. Ante esas palabras, los rostros de los tres aventureros de Soma familia palidecieron. Las hormigas asesinas contenidas de repente se volvieron sedientas de sangre, enjambrando hacia el trío. Espera. Hermano, ah. Para las hormigas asesinas, devorar a tres aventureros de nivel 1 era un juego de niños. Y no se limitaron a matar al igual que las hormigas reales, consumieron todo, carne y huesos. El hombre encapuchado no escatimó una mirada a la espantosa escena. En cambio, caminó directamente hacia Liliruca. Parece que eres tú quien lo lleva. Capítulo 198.
Liliruca yacía desplomada en el suelo, sin levantar la cabeza. A medida que los gritos distantes se desvanecían gradualmente, una sonrisa amarga se extendió por su rostro. Lily no tiene nada de lo que quieren los aventureros. No, tú sí. Simplemente aún no te das cuenta. Belle miró a Liliruca. Tenía que ser el destino, ¿de qué otra manera algo como esto podría terminar en manos de una pequeña niña Payún? Pero no le importaba si era el destino o no. De cualquier manera, él solo iba a ayudar a esta chica Payún una vez. En la ciudad caníbal de Horario, ya seas un aventurero o un partidario, vives con la posibilidad constante de morir en cualquier momento. Si algo así volviera a suceder, entonces para esta chica Payún, solo significaría que murió unos días después. Sin ofrecer más explicaciones, Belle levantó la mano. Dibujó letras rúnicas que se transformaron en grilletes, atando el cuerpo de Liliruca. Sacó una botella de pociones, fuertemente sellada con encantamientos. Luego acercó su mano al corazón de Liliruca. Una letra rúnica apareció en la palma de Belle, y comenzó a girar rápidamente en sentido antihorario. ¿Esto, qué es esto? Liliruca no entendía el significado de las letras rúnicas, pero sabía que estas runas especiales se habían vuelto populares en Horario recientemente. Incluso las piedras rúnicas más baratas alcanzaban un precio de hasta 100.000 balis. En ese momento, Liliruca se dio cuenta de quién era la persona frente a ella. Era el artesano sin nombre que siempre había permanecido oculto detrás de la familia de Festo. Antes de que pudiera pensar más, la letra rúnica giratoria ganó una atracción misteriosa y se disparó directamente a su pecho. Justo cuando pensaba que estaba a punto de morir, no sintió dolor. ¿No se supone que esto matará a Lily? Pero un segundo después, tenía perfecto sentido. Si realmente quisiera matar a Lily, no necesitaría pasar por todos estos problemas. Solo déjame con las hormigas asesinas como las demás. Así que no está tratando de matar a Lily. Entonces, ¿qué está haciendo? La respuesta llegó rápidamente. Atraída por esa extraña fuerza, una niebla negra arremolinada comenzó a surgir de su corazón. Los ojos de Liliruca se abrieron de par en par en estado de shock. Ella no tenía idea de que algo así estaba dentro de ella. Lo sabía. Es el veneno de la codicia. Solo verlo fue suficiente para que Belle confirmara su sospecha. Continuó sacando la niebla negra dentro de la botella. La niebla no resistió en absoluto, fluyendo obedientemente hacia adentro, tal como lo había hecho antes el veneno de la envidia. Una vez que se selló el último mechón en el interior, Belle aseguró la botella con un sello final y completo. Solo entonces dejó escapar un suspiro. Después del veneno de la envidia, ahora es el veneno de la codicia. Me pregunto si los otros pecados aparecerán uno por uno también. Belle no tenía respuesta a eso. Esta cosa había aparecido en la mejilla derecha de Festo Sanma, y ahora había aparecido en el corazón de Liliruca Arde. ¿Quién sabe dónde podrían aparecer los otros pecados a continuación? Aún así, no le sorprendió particularmente que Liliruca Arde llevara el veneno de la codicia. En un mundo tan caótico como este, tratar de encontrar la paz ganando dinero para escapar de la familia Soma, era casi ridículo. Pero tal vez lo que se había aferrado a esta pequeña niña Payún no era en realidad el veneno de la codicia, pero el veneno del orgullo. Quizás la razón por la que se manifestó como el veneno de la codicia fue por los sueños poco realistas de esta niña y sus incansables esfuerzos, arañando hacia la luz, incluso mientras estaba atrapada en la oscuridad. En cierto modo, fue la codicia llevada a un extremo absurdo. Te conocí 3 veces en el calabozo. La primera vez fue cuando estabas con esos tipos, ¿verdad? La segunda vez fue cuando estabas atrayendo a esos aventureros a la muerte. Y hoy es el tercero, abandonado como cebo. El tono de Belle era tranquilo. No hubo burla, ni frialdad, solo una declaración silenciosa de los hechos. ¿Te has despertado de tu sueño? El sueño en el que pensabas que podías ahorrar suficiente dinero, justo delante de las narices de esas personas codiciosas, y dejar la familia Soma. Fue solo un sueño. Liliruca se mordió el labio con fuerza, sus manos agarrando el suelo con fuerza. Ella sabía muy bien que no era más que una fantasía. En realidad, era imposible dejar a la familia Soma pagando su salida. Esos bastardos codiciosos solo la verían como más valiosa y seguirían exprimiéndola hasta el día en que la arrojaron a un lado por completo.
La libertad nunca es algo que los oprimidos puedan esperar. Es un derecho que se les niega. ¿Qué valor tienes? ¿A quién deberías demostrarle ese valor? Entonces, ¿qué fuerza tienes para pararte ante el Dios de tu familia? Mi valor. Lily Ruka se aferró desesperadamente a esas palabras. Ella sabía que él tenía razón. Por sí sola, nunca podría abandonar la familia Soma ni siquiera si ahorrara todo el dinero del mundo. Para dejar una familia, se requería la aprobación del Dios familia. Entonces, ¿cómo podría obtener la aprobación de Dios? ¿Cómo podría siquiera encontrarse con el Dios y pedirle permiso para irse? No haré comentarios sobre las cosas que has hecho. Cada uno tiene su propia forma de sobrevivir, sin importar los medios. Ya seas un aventurero o un partidario, al final, todos trepan hacia adelante sobre una pila de cadáveres. Las manos de nadie están limpias. Pero solo los fuertes logran sobrevivir. Así que esta vez, te dejaré ir. Recuerda esto. Es caridad de los fuertes a los débiles. No esperes que haya una próxima vez. Mientras se pronunciaban esas palabras, la fuerza de arrastre que sostenía a Lily Ruka desapareció. También lo hizo la persona que acababa de pararse frente a ella, cuya cara finalmente había visto. Sin embargo, un mensaje final aún permanecía en el aire. Tienes un minuto para escapar de este piso. Lily Ruka inmediatamente se levantó con las manos y se puso de pie. Miró al aventurero cuyo cuerpo había sido medio devorado por las hormigas devoradoras de hombres. Lo primero que notó fue la mano que seguía agarrando la llave de la bóveda de Lily. Pero el cadáver estaba rodeado de hormigas devoradoras de hombres, todas ellas observando con avidez. Ella estaba asustada. No puedo dudar más. Después de una breve pausa, tal vez 10 segundos, Lily Ruka apretó los dientes y se subió directamente a las hormigas. Dejando a un lado su miedo, corrió hacia los restos a toda velocidad. Trató de abrir la mano con todas sus fuerzas, pero una vez que la tocó, se dio cuenta de lo apretada que estaba. No tengo tiempo para esto. Perdiendo más preciosos segundos, Lily Ruka finalmente sacó su pequeño cuchillo y comenzó a cortarle la muñeca, cortándole la mano por completo. Ella agarró la mano amputada y salió corriendo hacia la salida. En ese momento, solo un pensamiento llenó su mente. Quiero vivir. Ese pensamiento hizo que sus piernas se movieran más rápido, especialmente una vez que escuchó el creciente enjambre de hormigas devoradoras de hombres detrás de ella, corrió con todo lo que tenía. Capítulo 199. Lily Ruka huyó del cuarto piso presa del pánico, pero no sintió alivio. Sabía que el Soma familia era como una guillotina colgando sobre su cabeza, lista para caer en cualquier momento y quitarse la vida. Quizás antes, podría haber creído que ahorrar suficiente dinero le permitiría dejar la familia Soma. Pero ese sueño ya había sido aplastado. Ahora lo entendió. Siempre había sido una fantasía, algo que nunca podría hacerse realidad. No importaba cuánto dinero ahorrara. Mientras siguiera viva, nunca escaparía de la familia Soma. Sueña, no fue más que un sueño. Todavía podía recordar claramente haber sido agarrada y arrojada a un enjambre de hormigas devoradoras de hombres como cebo por esos bastardos en el calabozo. El dolor punzante en su rostro sirvió como un recordatorio brutal de que realmente había sucedido, confirmando una vez más que su sueño se había hecho añicos por completo. Se dirigió silenciosamente a la pared exterior a la entrada de la mazmorra y se desplomó en la esquina. Sobreviví. Sí, había superado 10 niveles de mazmorras con vida. Estaba convencida de que iba a morir, pero alguien la había dejado ir. Lily Ruka nunca había mirado la cara de esa persona. Quizás esa era parte de la razón por la que todavía estaba viva. Pero mis esperanzas se han ido por completo. Las lágrimas cayeron sin que ella se diera cuenta. Ya ni siquiera sabía qué hacer. Seguía siendo útil el dinero que había ahorrado. Lo había estado guardando para escapar, pero ahora se daba cuenta de que el dinero no la ayudaría a huir de este lugar infernal. Entonces, ¿de qué servía ya? Esta es la misericordia del fuerte hacia el débil. No esperes una segunda vez. Esa voz resonó en sus oídos. Lily Ruka apretó los dientes y se secó las lágrimas. Sabía que tenía que salir de la familia Soma, esa guarida de monstruos no era un lugar para humanos. Pero, ¿hay alguien en quien pueda confiar? ¿Ir al Dios familia? ¡Qué broma! Si al Dios realmente le importara, el capitán no dirigiría a toda la familia.
Pero si ni siquiera el dios la ayudaría, ¿cómo podría escapar de la familia Soma? Incluso si ya había decidido irse, nunca tuvo los medios para empezar. No importa a qué familia quiera unirme, todavía necesito la aprobación de Dios. Pero ¿cómo convenzo al Dios de que me deje ir? No, honestamente, puede que ni siquiera llegue a conocer al Dios en absoluto. Pensando en retrospectiva, apenas había conocido al Dios. Incluso actualizar su estatus llevó años, ya que el dios estaba demasiado obsesionado con la elaboración del vino como para preocuparse por la familia. Si el dios realmente hubiera prestado atención, las cosas nunca se habrían puesto tan mal. Esa dura realidad dejó a Liliruca sintiéndose completamente perdida. Quería hablar con el dios, defender su caso, pero ahora ni siquiera tenía derecho a hacerlo. En el momento en que encontró una pizca de esperanza, fue aplastada de nuevo. Tal como dijo esa persona, tenía que demostrar su valía. Pero no había un solo lugar donde pudiera hacer eso. Liliruca miró fijamente la llave en la palma de su mano y luego la agarró con fuerza. Los fuertes solo dan misericordia a los débiles una vez, entonces tengo que aprovechar esta oportunidad. Sí, recordó Liliruca, todavía había alguien a quien podía recurrir. No sabía si esa persona realmente podría ayudarla, pero tal vez todo lo que había acumulado hasta ahora podría darle esta oportunidad. Su único disparo. Pero tenía que estar dispuesta a arriesgarlo todo. Liliruca, que siempre había dado gran importancia a la riqueza, miró la llave que tenía en la mano. La vacilación en su corazón se convirtió en una firme determinación. El camino por el que había caminado estaba completamente cortado ahora. Todo había sido una ilusión, vacía, como un espejismo. Aún así, quería dejar la familia Soma. Para hacer eso, tenía que demostrar su determinación y hacer uso de todo lo que tenía. Y en este momento, la situación ya había llegado a un punto de no retorno. No tuvo más remedio que tomar una decisión desesperada. Con eso, Liliruca agarró la llave con fuerza y se dirigió a la bóveda donde guardaba todos sus ahorros. Si este dinero no podía comprar su libertad, entonces lo usaría para cumplir con las condiciones que necesitaba para escapar. En ese momento, la familia Loki se estaba preparando para un banquete. Apenas unas horas antes, habían concluido su juego de guerra contra la familia Apolo. Como esperaban todos los dioses, el juego había resultado ser una mera formalidad. El resultado no cambió. La victoria de Loki era segura. Aún así, Apolo se fue con una pizca de dignidad. Que una sola familia resistiera a la princesa Espada y al valiente, e incluso mantuviera una ventaja por un corto tiempo, eso por sí solo había salvado un poco de la dignidad de Apolo. Aunque al final, tuvo que pagar el precio. Loki se llevó a 2 miembros de familia y todas sus propiedades. Al menos Loki no había ido tan lejos como para apoderarse del territorio de Apoyo Familia. Así que esta vez, Apoyo solo perdió su capital de trabajo, 500 millones de valis. No solucionó por completo el déficit presupuestario de Loki Familia, pero fue un impulso decente para sus fondos restantes. En la habitación de Loki, las 2 chicas que acababan de unirse a la familia estaban siendo evaluadas. Silbido. Loki no pudo evitar babear mientras miraba a la chica frente a ella. TSK, con la ropa puesta, no parecías tan curvilínea. ¿Quién sabía que estarías así apilado debajo? Loki tenía mucha paciencia cuando se trataba de chicas lindas con buenos cuerpos. ¿Y el que está frente a ella? Honestamente, ella tenía una figura aún mejor que Rivería. Sus pálidos músculos de la espalda brillaban como piedras preciosas bajo la lámpara de piedra mágica. Cassandra se apretó la ropa contra el pecho, temblando al sentir la voz y esa mirada inquietante desde atrás. Tud. Rivería, incapaz de soportarlo por más tiempo, golpeó con el puño la cabeza de Loki. No actúes como un asqueroso cachondo frente a los recién llegados. ¿Cuál fue la razón por la que los trajiste aquí en primer lugar? Ante eso, Loki inmediatamente levantó la cabeza. Por supuesto que es porque ambos son súper lindos. Esa respuesta contundente hizo temblar la vena de la frente de Rivería. Ella no pudo contenerse, su puño volvió a conectarse. ¡Bam! Este maldito Loki realmente pensó que reclutar miembros de familia era lo mismo que elegir concubinas. Capítulo 200. Pai. Cubriéndose la mejilla hinchada, Loki volvió tropezando a la habitación, luciendo completamente despeinada.
Rivería, ¿no era ese golpe justo ahora demasiado? Te trajiste eso a ti mismo. Rivería no mostró el menor indicio de arrepentimiento. Ella no creía que hubiera nada malo en lo que había hecho. Incluso si no estaba dispuesta, todavía tenía que consolar a Cassandra, que se había asustado por las payasadas de Loki. Cassandra, ¿está bien que te llame por tu nombre? Oh, por supuesto, eso está bien. En este momento, Cassandra todavía se estaba recuperando del comportamiento de Loki-sama hace unos momentos. Y ver al nuevo infiernos golpear a Loki-sama volando con un solo puñetazo la había conmocionado hasta la médula de nuevo. Ella había estado con la familia Apolo durante tanto tiempo, pero nunca había visto a un dios de la familia ser enviado volando por un miembro así. Loki es así, no te lo tomes demasiado en serio. Cassandra le dio a Ninel una mirada extraña. Ella no pensó que fuera algo que pudiera ignorarse. Hace apenas un momento, ella realmente había sentido que su castidad estaba en peligro. Rivería suspiró interiormente ante la expresión de la niña. Esta era exactamente la razón por la que había estado observando a Loki tan de cerca, pero al final, Loki aún no pudo evitar mostrar su verdadera naturaleza. Te acostumbrarás. Ella es solo una vieja pervertida. Está bien darle una lección, pero ten cuidado de no golpearla tan fuerte que la envíen de regreso a Tenkai. El rostro de Loki se oscureció de frustración. Rivería, ¿no crees que eso va un poco lejos? ¿Por qué estás diciendo eso directamente a mi cara? Rivería solía ser un poco más moderada, pero su franqueza hoy dejó a Loki sintiéndose bastante desinflada. Si no quieres que diga demasiado, intenta actuar en serio por una vez cuando actualices el estado. Rivería puso los ojos en blanco sin dudarlo. Hacía tiempo que conocía las tendencias lascivas de Loki, pero no podría contenerlo solo esta vez. ¿No se suponía que este era un momento para dejar una buena impresión en los nuevos miembros? Pero Rivería había terminado de hablar. Cuando Arumi y Aiza se unieron, esta lechera había actuado exactamente igual. No importa cuánto dijera, Loki nunca cambió. Así que Rivería fue directo al grano. ¿Está actualizado el estado de Cassandra? Su secreto radica en su magia o habilidades. La singularidad de esta niña definitivamente se nota en sus habilidades. Loki dejó de bromear y cambió a un tono serio. Las descripciones de sus habilidades no se pueden interpretar. Solo podemos adivinar el nombre, pero no podemos traducir todos los detalles. Ese chico realmente tiene buen ojo para la gente. Incluso logró desenterrar toda esa información detallada, incluso confirmó su increíble poder. Talento y conocimientos como ese no son fáciles de conseguir. No es de extrañar que fuera capaz de vender ese tipo de información. Esta habilidad indescifrable era el mayor secreto de Cassandra y para la familia Loki, un activo estratégico. Cassandra, ¿ves a menudo visiones del futuro? ¿Eh? La pregunta dejó atónita a Cassandra. Miró cuidadosamente a Loki-sama y Nueve Infiernos, quienes claramente ya sabían algo, como si hubieran aprendido su secreto por otros medios. Loki-sama, ¿tú, créeme? Por supuesto. Después de todo, soy un dios. Loki hinchó su pecho con orgullo. Discernir la verdad en las palabras de un niño era un rasgo divino básico. Pero la verdad era que Loki se sentía más insegura cuando actuaba confiada. Si los dioses realmente pudieran sentir la verdad en las palabras de este niño, Apolo también lo habría notado. Loki estaba seguro. Si Cassandra hubiera respondido al poder divino, Apolo nunca la habría dejado ir tan fácilmente. Pero Apolo ni siquiera había dudado, lo que significaba que la percepción divina no funcionaba en Cassandra. Loki-sama. Los ojos de Cassandra brillaron de sorpresa y alegría. Nunca había esperado que Loki-sama creyera que realmente podía vislumbrar el futuro. Lo que más le había dolido en el pasado era saber cosas que nadie más sabía. Se había esforzado tanto por contarles a los demás sobre el futuro que veía y había luchado por cambiarlo con sus propias manos, pero al final, todo lo que recibió fue desconfianza y burla. Ahora, por fin, alguien le creyó. Rivería se paró a su lado, llevándose una mano a la frente, sin palabras. Un momento después, se adelantó y apartó la cara de Loki. Cassandra, no te tomes esas palabras demasiado en serio. Solo creímos lo que dijiste porque alguien más nos habló de tu habilidad. Él es quien descubrió que puedes ver el futuro. Ya veo.
Fue un poco decepcionante saber que no era Loki-sama quien creía en ella, pero Cassandra no estaba demasiado molesta. Al menos alguien creyó en su capacidad para ver el futuro, y eso solo le trajo un poco de alegría. Incluso si no era Loki-sama, todavía había alguien que creía en sus palabras. Ahora, ella realmente quería saber quién era esa persona. Incapaz de contener su curiosidad, Cassandra preguntó: Riveria-sama, ¿quién te habló de mi habilidad? Riveria miró a Loki, quien se estremeció un poco pero asintió en reconocimiento. El que sabe de tu habilidad es miembro de la familia Hestia. Ahora es alguien estrechamente conectado con nuestra familia Loki. Belcranel. Belcranel. Cassandra repitió el nombre en silencio en su corazón, como si tratara de grabarlo en su memoria. Ella quería conocerlo algún día. Al menos alguien le creyó. No todos pensaron que solo estaba escupiendo tonterías. En ese momento, sonó un golpe en la puerta. Antes de que alguien dentro pudiera responder, una voz vino de afuera. Loki-sama, el capitán Finn quiere verte. Finn me está buscando. Loki parpadeó, pensó por un momento, luego decidió dejar a las dos lindas chicas a un lado por ahora y salió por la puerta. Daphne, actualizaré tu estado mañana.